Sí, amén, aleluya. Gloria al Señor. ¿Hacia acá? Sí. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Sean bienvenidos, iglesia local que nos acompaña, Árboles junto al río, y a la iglesia virtual, mis hermanos, amigos en Cristo. Sean también bienvenidos a esta transmisión. Aleluya, así que yo les pido en el nombre del Señor, antes que todo, pongámonos sobre nuestros pies y vamos a ir a Dios en oración. Amantísimo Padre Celestial, aleluya, tú que moras en el cielo y en todo lugar, oh Cristo Jesús, aleluya. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria, Padre bendito, en esta preciosa hora de la tarde, ya noche, Señor, en que tu pueblo, aleluya, se ha reunido, Padre bendito, en esta casa de oración. Aleluya, Padre bendito, con ese propósito, Señor, de alabar y bendecir tu nombre. Aleluya, pues ya traemos, Señor, porque tú me has escogido, Padre, para dar esta lección. Señor, te pido, Padre bendito, que solo verdad, que solo palabras de lo alto, Señor, pongas en mi boca para enseñar a tu pueblo. Señor, aleluya, muchas gracias, y te pido a mis hermanos que estén atentos, Señor, aleluya, que nada los distraiga, Padre bendito, para que así podamos entender más y más, aleluya, sobre tu palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado es que te hemos pedido todas estas cosas, Señor. Aleluya. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, viendo estos temas que lleva por título Salvaguardando nuestra sana doctrina. Aleluya. Y el subtema que nos habla el día de hoy, esta lección número 20, se llama Reforma Apostólica y Profética. Estas son corrientes, hermanos, nuevas que han estado surgiendo, ¿verdad?, dentro del cristianismo, y que a nosotros como cristianos que defendemos nuestra sana doctrina, tenemos que estar atentos, ¿verdad?, ante estos ataques del enemigo, ante estos ataques, ¿verdad?, de los pseudopastores, de los pseudoapóstoles, que ellos mismos son los que realzan y los que de sus pensamientos, de sus intenciones, hacen este tipo de corrientes, ¿verdad? Nuestra base bíblica está ahí en segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Vamos a encontrar también en Hechos 3:19 al 21, Primera de Corintios 12:28 y Efesios 2:20 al 22 y 4 del 11 al 13. Dice Crónicas, segundo de Crónicas 20:20, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Aleluya. Y esto, hermanos, trae, ¿verdad?, a nuestros pensamientos esa victoria de este rey sobre Moab y sobre los amonitas, ¿verdad? Entonces es un énfasis en que nosotros tenemos que creer a los profetas, ¿verdad? Porque así lo manda el Señor. Pero a lo largo, hermanos, de nuestro diario vivir han surgido nuevas corrientes cristianas, ¿verdad?, que enfatizan que estos profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, ¿verdad?, de que nos habla la Biblia, pues han pertenecido anteriormente a aquellos personajes grandes de la Biblia, y que hoy en día eso ya no tiene nada que ver con la iglesia. Pero ¿qué creen, hermanos? Muchos se dan cuenta
de que tienen que volver a traer esos tiempos al presente, reanudando y como decirlo, reactivando a los profetas, maestros, pastores, evangelistas. Se dan cuenta que hacen falta hoy en día. Pero, hermanos, esto no ha pasado. ¿Por qué? Porque Dios siempre habla a sus hijos. El hecho de que ellos no se den cuenta que hoy en día existen quien enseña a su pueblo, pues es que el enemigo de sus almas, hermanos, les ha ensegado el entendimiento. La humanidad de hoy en día, y muchos de nosotros, hasta yo, sueño o pienso con una restauración mundial que ponga fin a esta sociedad en que estamos viviendo hoy en día, que nos ha sobrepasado en gran manera la maldad, el amor de muchos hacia nuestro Señor Jesucristo se ha enfriado totalmente. Personajes que decíamos nosotros, es un buen cristiano, tiene un buen comportamiento, hermanos, han dado marcha atrás. Claro que por todas estas cosas necesitamos de un gobierno que gobierne prácticamente, que no sea corrupto como el día de hoy. Muchos estados lo tienen. Y eso hablando es a nivel estado, a nivel nacional. Hay mucha corrupción. La paz mundial la vemos ahorita por los suelos, hermanos. Guerras, rumores de guerras. Presidentes mostrando su arsenal bélico, haciendo uso de ellos, quitándole la vida, mostrando el poderío. Hoy en día, hermanos, lo estamos viendo. Todo esto, hermanos, ha ido deteriorándose más y más y más. Y la Biblia dice que todavía esta maldad va a aumentar. Claro que soñamos, hermanos, con una paz mundial, un gobierno que gobierne bien. Pero sabemos que eso va a suceder, ¿verdad? Amén. Estamos de acuerdo, hermanos, que estaremos reinando con Jesucristo 1000 años y que todos los pensamientos que tenemos hoy en día, hermanos, se van a cumplir. Hoy en día es una utopía pensar todas esas cosas que no van a suceder en estos tiempos. Hermanos, y ante todo lo que les estoy platicando, muchos religiosos han aprovechado, ¿verdad?, esta oportunidad para introducir una restauración a la iglesia que dominará y pondrá un orden mundial, una paz mundial en todo el mundo. Alguien dice, el mundo es un caos, voy a traer paz, voy a unir las naciones. Y acuérdense, hermanos, como decimos en el ejército, en tiempo de paz se prepara uno para la guerra. Cuando decíamos en nuestro corazón, hoy hay paz, vemos paz, entonces vendrá el fin. Uno de estos movimientos a los que me refiero es el tema del día de hoy: reforma apostólica y profética. Esta
forma de ver, ¿verdad?, de estos apóstoles, de estos pseudocristianos, con esta corriente. Me dice que apareció a finales de los siglos XX. Se dice nueva porque se diferencia de los grupos de iglesias tradicionales que ya se habían introducido en el término. Se dice nueva porque ya habían sido, ¿verdad?, introducidas al término apostólico. Pero ¿por qué se le llama apostólico, hermanos? Porque están en comunión en la fe y en la vida de los apóstoles, sus fundamentos, y porque es enviada a predicar el evangelio. Ojo, dice que están en comunión de fe y vida con los apóstoles que ellos mismos, ¿verdad?, se han autonombrado, apóstoles que ellos mismos se han dado ese título. Y la consideran una reforma porque afirman que son testigos del cambio más importante en cuanto a la forma de hacer iglesia desde la reforma protestante. La iglesia protestante, hermanos, salió porque a alguien no le parecía, ¿verdad?, lo que la iglesia católica hacía. Por eso surgió la protestante. ¿Por qué? Porque protestan lo que están viendo, cómo la iglesia católica, ¿verdad?, hacía las cosas. Cobraban, hermanos, por indultos, cobraban porque si se moría, que pagaras algo para que ellos, a través de oraciones y ritos, ¿verdad?, qué sé yo, trataran de sacarlo del purgatorio y llevarlo a la presencia de Dios. Imagínense, hermanos, cuánto dinero no acapararon. Iglesia persiguiendo cristianos que se le dieron la espalda a la iglesia y dijeron, pues sí, esto es completamente erróneo. Por eso se le llama la Santa Inquisición, hermanos, porque la iglesia perseguía a los cristianos que profesaban una fe diferente a la de ellos. Y la llaman apostólica porque enfatizan el reconocimiento y el ministerio del apóstol. La descripción de este movimiento, hermanos, su origen y su desarrollo en los inicios de los años 90. ¿Cuántos años tiene que surgió, hermanos, esta corriente? 35 años. Se gesta esta doctrina en el seno del movimiento neopentecostal. Fíjense, cuando estaba saliendo el neopentecostal, toda palabra que lleve el prefijo neo quiere decir nuevo, que ha surgido. Entonces, neopentecostal es nuevo, algo nuevo del pentecostal, del original. Acuérdense que el neopentecostalismo pues se basa, ¿verdad?, en atracción, ya no predicar la fe y la salvación, en mostrar que el cristiano o la persona que viene a la iglesia, ¿verdad?, confrontarla y decirle que es pecador. No, ahora ya le adornan, hermanos. Adornan con luces de colores. El atrio, aquí, hermanos, lo llenan de lucecitas para que se vea más espectacular, para que tenga más visualidad a las personas que a lo mejor van pasando y ven luces de colores y les llama la atención, hermanos. El neopentecostalismo, hermano, no te confronta con la verdad. Llamado también la tercera ola. Entre sus pioneros sobresalen nombres como los de Peter
Wagner, quien en sus inicios llamó a este movimiento postdenominacionalismo. Esta palabra, hermanos, postdenominacionalismo, se refiere a aquellas corrientes, ¿verdad?, que no han sido afiliadas o asociadas a una denominación, que están vagando por ahí, pero que existen, pero que están vagando por ahí. Así llamó este personaje a este movimiento, postdenominacionalismo, para luego darle el título de hoy que estamos viendo, Reforma Apostólica y Profética. Y ahorita vamos a ver por qué se le dio ese nombre, hermanos. Hasta dónde la mente humana, ¿verdad?, está trabajando para generar dinero, para embolsar todo, para generar más ingresos, para perder las almas, hermanos, porque todas estas corrientes, ¿verdad? Satanás, hermanos, es el principal movedor de todo esto. ¿Por qué? Porque quiere echar abajo la obra del Señor. Y los que están bien cimentados en la palabra, hermanos, no nos va a mover de ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo está cimentada en la piedra angular. Aquella piedra que aquellos desecharon hoy viene a ser piedra angular de la iglesia donde está cimentada nuestra fe. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Yo no estuviera aquí, pero sin embargo por fe sabemos que Jesucristo dio su vida y que al tercer día resucitó. Nos muestra el escrito, hermanos, un cuadro, los que tengan expositor. Aquí el escrito nos muestra un cuadro, dice, donde se describe el autor de cada una de las etapas de este proceso y las doctrinas y ministerios restaurados. ¿Por qué, hermanos? Porque esta reforma protestante quería instituir, ¿verdad?, los 5 ministerios del cual nos habla Efesios 4:11. ¿Alguien tiene ese pasaje a la mano? A ver, ¿qué dice, hermana? Y él mismo constituyó. No, espérame, le falta volumen. Amén, amén, amén. Aleluya. A ver, hermana. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Al principio leyó mi hermana, él mismo constituyó. ¿Estamos hablando de quién? Del Señor Jesús, hermanos. Él mismo constituyó. A unos dice que los llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El Señor mismo lo constituyó. Fíjense que en el año 1500 hubo un movimiento protestante, el primer movimiento protestante. Sí, ok. Y dice que la salvación por gracia es por medio de la fe. No por obras, no por dinero, sino la salvación es por medio de la fe. Esa es la primer corriente de este movimiento protestante que estaban protestando contra la iglesia católica. 100 años después, en el 1600, ¿verdad?, surgió un movimiento llamado movimiento puritano. Y su verdad era que el bautismo por inmersión se separaron de la iglesia y del Estado. Este movimiento, hermanos, surge en Inglaterra
como su nombre lo dice, buscando purificar a la iglesia que se había separado de la iglesia católica, la iglesia de Inglaterra, separándose y purificándose de la influencia de las iglesias católicas. Otros 100 años más adelante, en 1700, surge también un movimiento de santidad. Y la verdad nos dice que la santificación, la iglesia apartada del mundo. Este movimiento, hermanos, surge en Estados Unidos dentro del metodismo y enseña a que la humanidad puede alcanzar la santificación a través del poder del Espíritu Santo. Claro, todo esto después de que Dios haya perdonado los pecados. Amén, ¿estamos de acuerdo? 100 años más adelante, surge también este movimiento de sanidad por la fe. Sanidad divina para el cuerpo físico. Este movimiento, hermanos, practica en buscar la sanidad a través de oraciones poderosas por medio de la imposición de manos, confiando claramente en una intervención divina. 100 años más adelante, en el año de 1900, surge también el movimiento pentecostal, el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Este movimiento, hermanos, se enfatiza el bautismo en el Espíritu Santo y que es manifestada a través de la glosolalia, ¿verdad? A través del hablar en lenguas. Esa es la primera señal de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas. Claramente nos dice Hechos 2, leemos todo el capítulo, ¿verdad? Y ahí hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en el año de 1900 surge este movimiento pentecostal. 50 años después sale a la luz el movimiento de la lluvia tardía. Esto, hermanos, trae la alabanza y la adoración, un conjunto de enseñanzas dentro del pentecostal, dentro del pentecostalismo y también del movimiento carismático que interpretan pasajes bíblicos como Joel, pasajes bíblicos como Oseas y otros del Antiguo Testamento y hacen una referencia del derramamiento del Espíritu Santo mayor y más poderoso que el que se derramó en el día del Pentecostés. Enfatizan que entre Joel, Oseas, ¿verdad? Hubo también un derramamiento mayor del que hubo en el día del Pentecostés. En 1980 surge también el movimiento carismático, la renovación de toda verdad restaurada. En 1970 el movimiento de fe, confesiones de fe, dice para prosperidad. Tienes que confesarte con fe y decirle a Dios, ¿verdad? Y darle para que tú recibas más. Hoy en estos tiempos estamos viendo y abundan, ¿verdad? Este tipo de corrientes. En 1980 surge el movimiento profético, profetas y dones del Espíritu Santo. Un personaje de apellido Hammond afirma también que durante las últimas décadas del siglo pasado, los 5 ministerios han sido restituidos. En 1950, los evangelistas, en 1960 los pastores, en 1970 los maestros, en 1980 los profetas y los apóstoles en el año de
1990. Ellos se dan cuenta que así salieron, hermanos, pero siempre ha existido en la Biblia. Acuérdense que ellos, ¿verdad? Los que se nombran apóstoles, asimismo interpretan la Biblia como ellos, ¿verdad? A su antojo. Y por eso es que surgen nuevas corrientes. El ministerio profético. Existen dos tipos de profetas. Los que tienen el don de profecía, dice según nos revela Primera de Corintios 2:10. ¿Alguien por ahí, hermanos? Primera de Corintios 2:10. Y alguien que me busque Efesios 4:11. Así es. ¿Qué dice? Primera de Corintios 12:10. Al otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Entonces, hermanos, hay quienes se levantan como profetas y dicen, Dios me está hablando, y usa esta habilidad sobrenatural para oír y comunicar lo que Dios quiere decirle a la iglesia. Oí en una ocasión, hermanos, que un pastor de edad le dijo a una señorita de la iglesia, Dios me ha revelado y me ha dicho que tú tienes que casarte conmigo. ¿Es correcto, hermanos? ¿Por qué? La Biblia claramente me dice, no os unáis a yugo desigual. Pero también, hermanos, es aplicable a la edad. Como yo iba a decir mi edad, de 52 años, hermanos, voy a buscar una muchachita de 20 o 22. No, eso también es una diferencia abismal. No os unáis en yugo desigual, o también están desigualmente en edades. Entonces eso no es de Dios. Dice que también la Biblia habla sobre otro tipo de profetas y nos los va a decir Efesios 4:11. ¿Lo tenemos? ¿Ya? ¿Lo puede leer otra vez? Efesios 4:11. Amén. Dice que a unos constituyó él mismo, nombrándolos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto, hermanos, con el fin de dar testimonio del carácter y la voluntad de Dios. Los impulsores de este nuevo movimiento afirman que en estos últimos años Dios ha levantado su voz mediante profetas hacia todas las naciones. Los profetas fueron parte vital del ministerio del primer siglo y lo mismo será en el avivamiento final. Recordemos, hermanos, que los pastores, los profetas en los tiempos de la Biblia, nos vamos al Antiguo Testamento, los profetas, ¿cómo eran usados por Dios, hermanos? ¿Cómo eran usados por Dios? Les revelaba en sueños lo que estaba pasando. Les revelaba en sueños los pecados de los reyes, de los gobernantes, y les decía, ve y dile, yo te mando, el gran yo soy. Esto estás haciendo mal. Cuando pensaban ellos que no iba a ser descubierta la maldad o el pecado, venía este profeta y le hablaba cara a cara. Y lo confrontaba. ¿Por qué, hermanos? Porque iban con la unción del poder de Dios. Hubo, claro, quienes tuvieron miedo y huyeron. ¿Por qué, hermanos? Porque es carne, sienten miedo, flaquean. Pero, hermanos, el Señor restaura y los levanta. Y tuvieron gran batalla y salió victorioso.
Dicen los promotores de esta reforma que está restaurando el fundamento necesario para que la iglesia cumpla la gran comisión, cimentándolo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo. Así nos dice Efesios 2:20. Los profetas serán un cuerpo corporal, cumpliendo la profecía de Malaquías para la segunda venida de Cristo, así como Juan el Bautista fue el único profeta, preparando el camino para la primera venida del Señor. Fíjense, hermanos, estos pseudo profetas y pseudo evangelistas dicen que para que Jesucristo venga, la iglesia tiene que tener el control de todo el mundo. Dicen ellos que así van a preparar el camino, como Juan el Bautista lo preparó, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, preparando el camino para la venida del Señor. Ellos dicen que para la segunda venida así va a pasar, hermanos. Si ellos tienen, ¿verdad?, que tener todo controlado. Y estas corrientes, hermanos, la abrazan la mayoría de las nuevas corrientes que están surgiendo el día de hoy. Pero claro, hermanos, que va a haber un gobierno que traiga paz a esta tierra. Que todas las naciones digan, vamos a Sión, vamos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí está el Mesías. Necesitamos de ellos. Claro que va a haber un día, vamos a estar ahí, hermanos, reinando, viviendo con nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿cuántos años, hermanos? 1000 años. Claro que va a ser verdadero, pero esto es a futuro, hermanos, no ahorita, no hoy. Cobertura apostólica. Fíjense, hermanos, esta cobertura apostólica, fíjense, yo, el apóstol Jorge Ruiz Santiago, yo Merengues, no, pues voy a unir a tales iglesias que andan por ahí, ¿verdad?, que no tienen cobijo. Les voy a dar mi cobertura y bajo mi poder, bajo mis pensamientos, yo los voy a gobernar. Y van a estar bajo mi tutela como si fueran mis hijos. Yo les voy a decir, van a hacer esto. Eso es lo que se refiere a una cobertura apostólica. Esto lo ofrece el apóstol. Fíjense, actualmente se han involucrado cientos de iglesias pentecostales, independientes, pastores, evangelistas, ministerios, congregaciones pequeñas que por falta de recursos, ¿verdad?, solicitan la cobertura apostólica. A mí me falta un terreno, me falta esto. Bueno, me voy a adherir a esa cobertura para que me den y voy a estar a lo que ellos me digan. Voy a predicar lo que ellos me digan. Voy a cantar lo que ellos me digan. Voy a ser un títere. Y Dios así nos quiere, hermanos. Dios nos dio libre albedrío. Inocentes, dice, de las consecuencias que vienen después, caen en sus engaños, ciegos guiando a ciegos. Según los propulsores de este movimiento, hermanos, fíjense lo que brindan: paternidad. Dicen, les voy a traer bendición, va a haber provisión, va a haber sustento, van a crecer en conocimiento, van a crecer en madurez, firmeza, seguridad, autoridad, van a estar bajo la cobertura del apóstol, caminando bajo el diseño de Dios. ¿Creen que las iglesias que así lo hacen se acercan al ministerio ideal del Nuevo Testamento, hermanos? Pregunta. Claro que no. Por eso, hermanos, es muy importante, ¿verdad?,
acudir a estas enseñanzas, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí se les está enseñando la verdad, se nos está enseñando la verdad, la sana doctrina. Héctor Torres, fíjense, advierte que aquellos que rechacen este nuevo fluir del Espíritu dejarán de producir fruto y desaparecerán. Los amenazan. Si no te unes a esto, no vas a durar, vas a desaparecer y aparte no vas a dar fruto. Fíjense, ¿cómo ven? Si tú no estás bajo mi cobertura, vas a desaparecer, no vas a dar fruto. Cuando la Biblia me dice otra cosa, cuando yo estudio, la Biblia me enseña otra cosa. Que cuando estamos protegidos bajo las alas del poder de Dios, ¿quién nos va a hacer frente, hermanos? El Señor ya nos dio la victoria. Los peligros y errores del movimiento. Estoy en el punto 2, voy a iniciar. La sumisión y la autoridad y gobierno. Reclaman ser la autoridad apostólica. Aquí yo soy Juan Camaney y se va a hacer lo que yo les digo. Y alegan que han restaurado el tabernáculo de David para que el resto de los hombres, estoy hablando de las iglesias independientes, busquen al Señor. Así dicen ellos. Isaías 2:4. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, para la batalla. Pero hermanos, ellos se agarran de ahí, pero sabemos, ¿verdad?, que esto va a ser a futuro. Están malinterpretando estos pasajes bíblicos. Creen que la segunda venida de Cristo ocurrirá después de un periodo de tiempo llamado milenio. Es una era de prosperidad y dominio cristiano aquí en la tierra. Esta escatología postmilenialista. Dicen que van a pasar estos tiempos y después va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Completamente erróneos, hermanos. Cuando esto suceda a futuro, es que ya la iglesia ha sido arrebatada, ya ha pasado. ¿Qué otro tiempo, hermanos? La gran tribulación, y estaremos aquí en la tierra viviendo, reinando con nuestro Señor Jesucristo 1000 años, donde dice que ya no habrá maldad, ya las naciones no se adiestrarán para la guerra. El león, ¿verdad?, va a convivir con el cordero. Cada quien va a cosechar lo que sembró. No va a haber robos de nada. Va a ser un gobierno de paz, un gobierno de amor. ¿Cuántos quieren vivir ahí, hermanos? Gloria al Señor. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Mantengámonos firmes. Prosigamos al blanco, hermanos, no erremos al blanco por medio de estas corrientes que están saliendo hoy en día. Su llamado insistente a la guerra espiritual. Abiertamente, hermanos, han declarado la guerra a Satanás. Declaran que ellos conquistarán regiones, ciudades y naciones, derrocando a los poderes de las tinieblas y restableciendo el reino de Dios hasta la venida de Cristo. Ellos declaran que están en guerra espiritualmente con Satanás. Hermanos,
hubo un arcángel que ni siquiera, ¿verdad?, osó o declaró palabras en contra de Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Gabriel, Miguel, cuando disputaban el cuerpo de Moisés, el arcángel Gabriel, a pesar de su poder, hermanos, no se atrevió a pronunciar un juicio contra Satanás. Solamente le dijo: que Jehová te reprenda. Hermanos, ni siquiera este arcángel podía contender con Satanás. Judas 1:9, por ahí, si lo buscan, hermanos. Judas 1:9. Judas lo van a buscar en el penúltimo capítulo. Dice: pero cuando el arcángel, Miguel, perdón. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, dice, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hermanos, pero estos que han salido hoy en día, dice que están en guerra con el patrón de las tinieblas. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando ellos ganen la batalla, dice, se restablezca el reino de Dios hasta la venida de Cristo. Fíjense, sus seguidores hacen cartografías espirituales destacando los tipos de espíritu que mantienen el gobierno del enemigo y se lanzan en ferviente guerra espiritual a través de sus apóstoles de intercesión y profetas que llaman a la guerra a través del ayuno y la oración. Hermanos, ¿se acuerdan cuando Pablo le hacía esta pregunta a los de Éfeso, a los efesios? Les decía que si habían sido bautizados, que si habían recibido el Espíritu Santo, y dijeron: bueno, hemos sido bautizados, pero no sabíamos que existía el Espíritu Santo. Ya Pablo le mencionó y les dice: y fueron bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que había sanidades, objetos que traían de Pablo, ¿verdad? Con tocarlo sanaban. Hermanos, los hijos de un tal Esceva también vieron cómo sanaba por la imposición de manos, hermanos, y dijeron, ¿verdad? A ver, nosotros también podemos. Y vinieron unos endemoniados, hermanos. ¿Qué creen? Les puso las manos. ¿Qué creen que pasó? En el nombre de Jesucristo y de aquel que predica Pablo, ¿verdad? Te reprendo, te echamos fuera. ¿Qué creen, hermanos? El demonio dentro así relajado, quitado de la pena, ¿verdad? Al Señor Jesucristo conozco. Claro, hermanos, porque Él lo hizo. ¿Cómo no van a conocer al Señor Jesucristo? Conocemos a Pablo también. Pero tú, ¿quién eres? ¿Ustedes quiénes son, hermanos? Dice que se apoderaron de aquellos, ¿verdad? Y les dieron unas zarandizas, hermanos, que hasta que se fueron desnudos. Ándele. Pues no que no. Hermanos, viendo cómo es, ¿verdad?, estas fuerzas demoníacas hoy en día, hermanos, viendo, si no estás preparado, mejor ni te metas, porque te van a dar una bailada como aquellos, ¿verdad? Tergiversación de la doctrina de la sanidad divina. Los milagros y prodigios y sanidades eran distinción especial de los llamados del Señor y eran recibidos mediante la fe y en el nombre de Jesús. Eran solamente para aquellos que eran de distinción especial, según los llamados del Señor. A ellos solamente les da este poder de sanidad divina. Tú vas a recibir el poder para sanar. Mira, hay cursos de sanación para que vengas y te apuntes. Yo te voy a dar ese poder. ¿Por qué? Porque el Señor me dio para compartir. Fíjense, hermanos. Los pentecostales creemos que en la actualidad
Dios sigue obrando, hermanos, con maravillas y milagros. Por sobre la voluntad de Él es que se hacen todas estas cosas y Él las da a quien el Espíritu Santo quiera. Pero hoy este movimiento, mezclado la fe con cierto ritualismo extravagante que se usa en religiones tradicionalistas, poniendo la confianza en objetos o artículos personales del enfermo. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Anteriormente, que traían las cosas que Pablo había usado, ¿verdad? Que tenía el poder para sanar. Fetichismo, hermanos, hoy en día lo usan. Como aquella ocasión, ¿verdad? Que los moabitas estaban siguiendo o venían y alguien estaba, ¿verdad? Por enterrar a un muerto, hermanos, en la tumba de un profeta, Eliseo. Dice que lo vieron, lo tiraron, se fueron. ¿Y qué pasó, hermanos? El muerto resucitó. Tocó la tumba, los huesos ya secos, ¿verdad? Del profeta Eliseo. El error del ministerio quíntuple. Esto es lo que hemos visto, hermanos, profetas, evangelistas, maestros, pastores y apóstoles. Los que impulsan este movimiento afirman que se requiere desarrollar en cada congregación local los 5 ministerios mencionados allí en Efesios 4:11. Y dicen que sin ellos la iglesia es inoperante, es ineficaz. El problema, hermanos, que han creado con esta enseñanza a través de este versículo es el paradigma. Es un patrón que tienes que seguir. Como el Señor le dice cuando entréis, ve a tu cuarto y en silencio haz esta oración. Y empieza, ¿cómo empieza, hermano? El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Verdad? Es una letanía, pero hermanos, es un ejemplo de cómo debemos de orar. No que debemos de repetirlo. Ellos, hermanos, dicen, lo hacen un paradigma, un patrón de conducta que tienes que hacerlo. Que sin ellos, ¿verdad? La iglesia está muerta sin los 5 ministerios. El modelo imprescindible para restablecer los ministerios legítimos en la iglesia local, para su crecimiento y para promover los dones también del Espíritu Santo. La verdad, hermanos, es que ninguna iglesia local en los tiempos de Pablo contaba con los 5 ministerios. Y hermanos, rendían su fruto día con día, crecían. Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47, las redes apostólicas. Los superapóstoles enseñan que las iglesias novotestamentarias, o sea, las iglesias que pertenecen al Nuevo Testamento, eran el fruto del ministerio fundacional directo de los apóstoles y que éstas conformaban su red, la cual ellos gobernaban personalmente. Su idea es que se aplique hoy en nuestros días, que un apóstol tome las riendas, ¿verdad?, de varias iglesias. A esto se le llama redes apostólicas. Hay en Estados Unidos, aquí en México, hay redes apostólicas, hermanos, en que varias iglesias están adheridas a ellos. Y esta cobertura, hermanos, trata de ensamblar todos sus afiliados, al mismo tiempo adquirir un desarrollo pleno. Los apóstoles y profetas, quienes son los edificadores de la casa, afirman tener la gracia de Dios para recibir revelación
y al mismo tiempo una comisión de dar a conocer los ministerios divinos. Yo soy apóstol, ya el Señor me ha revelado que vas a levantarte, que vas a progresar. Ven, adhiérete a mí y vas a crecer como iglesia. Según la interpretación que ellos hacen en Isaías, allí capítulo 2, versículos 3 y 4, sostienen lo siguiente, donde nos habla que vendrán pueblos, ¿verdad?, a Sión a adorar. Esto significa que la gente va a buscar la cobertura profética. Es lo que ellos dicen. En un tiempo futuro lo traen ahora en los tiempos. Dice, así lo dice la Biblia. Dice, venid y subamos al monte de Jehová. Esto es a futuro, hermanos. Cuando estemos ya reinando con el Señor, allí en Jerusalén, en Sión. Esta es la actitud de determinación que toman los que sean impactados por la casa de Dios, que han de brillar desde la cima. Serán motivados a subir de nivel y a escalar posiciones. Claro que hubo profetas malos, hubo reyes malos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, reyes malvados. Del que se me viene a la mente siempre que hablo de reyes malvados, el rey Acab. Es el que luego, Manasés, que pasó a su hijo por el fuego, que le ofreció a Moloc. Pero hermanos, el reinado de nuestro Señor Jesucristo va a ser un reinado perfectamente de paz. Dice, vengan, que Él nos enseñará el camino. Esto significa que encontraremos un diseño global que implica muchas partes bien ensambladas unas con otras. Ellos se toman la autoridad de Dios y dicen, voy a hacer esto. Así me lo están revelando. ¿Y qué creen, hermanos? La gente, la iglesia lo sigue. Como puede observar, se hace una mala interpretación de un pasaje netamente futurista, que tendrá su cumplimiento cuando Israel sea la nación representante de Dios en el milenio. Este movimiento lo alegoriza a su favor, declarando que ellos son ese monte de la casa de Jehová. Nosotros somos ese monte que habla la Biblia, por eso les vamos a ofrecer esa cobertura. Y vengan, dice, aquí dice, venid, subamos al monte de Jehová. El sentido bíblico del apostolado, la palabra apóstol, hermanos, es una transliteración del término griego que significa enviar, por lo que el sentido básico, el vocablo es enviado, o también mensajero, embajador, misionero. Nuestro Señor Jesucristo también fue un apóstol. ¿Por qué? Porque fue enviado, hermanos, a esta tierra. ¿Para qué? Para que con su vida, ¿verdad?, tuviéramos ese perdón. Él fue un mensajero, trajo la palabra de Dios, ¿verdad?, a la tierra. Fue un embajador aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque está representando el gobierno de Dios en otros lados. A eso es un embajador, hermanos. ¿Han oído la palabra embajador? Pues aquí está el embajador de Ecuador, está el embajador de Estados Unidos. Hermanos, ellos representan el gobierno. Jesucristo fue embajador y es embajador del reino celestial aquí en la tierra. Él vino, hermanos, representó, ¿verdad?, ese reinado. Y también, claro, fue sumo sacerdote de nuestra profesión. Se le llama así por ser enviado del Padre y en quien Dios ha revelado plenamente. Pero el Señor también nombró a 12 personas como sus apóstoles. Ahí en Mateo 2:4. Acompañaron a Jesús durante su ministerio. Estas son, fíjense, hermanos, características para ser nombrados apóstol. Primero, acompañaron a Jesús durante su ministerio. Fueron testigo ocular de lo que el Señor hablaba. Fueron testigo ocular de, se me va la palabra, de sanidades, ¿verdad? Milagros, prodigios. Estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, fueron testigos de la resurrección del Señor. Pusieron el fundamento de la iglesia edificado sobre el fundamento de los apóstoles.
Juzgarán, dice el Señor, a Israel cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Sus nombres están en los cimientos de la nueva Jerusalén y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos sobre ellos, dice Apocalipsis 21:14. Y ellos dicen los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. También Pablo fue nombrado apóstol para los gentiles. Ciertamente él no estuvo, hermanos, no fue testigo de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué creen, hermanos? Él fue testigo de la resurrección, porque de camino a Damasco, dice, el Señor se le apareció ya resucitado. Entonces él fue testigo de la resurrección. Entonces también es llamado apóstol. Como último, dice, como abortivo fui nombrado apóstol. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hoy en día, hermanos, los que son apóstoles son nombrados por Dios. Claro que no. Puesto que solo los 12 apóstoles de Jesús cumplen con todo lo anterior, es evidente que el tipo de apostolados con la muerte de este grupo desapareció. No hay evidencia bíblica que respalde una sucesión apostólica, como lo quieren hacer hoy en día la Iglesia Católica. Porque el Señor se le apareció a Pedro cuando resucitó y le dijo, ¿quién soy yo? Tú eres Jesucristo. Pues le dijo el Señor, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi casa. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios le había revelado, el Espíritu Santo le había revelado quién era nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, sobre esa fe edificaré mi iglesia. Y sobre esta roca, bueno, la fe que profesa la iglesia, ahí va a estar fundamentada mi iglesia. Pero, hermanos, si buscan en la historia, dicen que el apóstol Pedro fue el último papa de la Iglesia Católica. Y que después de ahí, el segundo papa fue... El primer papa, Pedro, pero el segundo papa, ya terrenal, se me pasó su nombre, pero lo tenía aquí. Y después de ahí han venido, hermanos, hasta el día de hoy, que esa es una línea que deben de seguir. No hay evidencia, hermanos, bíblica. Ya para concluir, que ya se me vino el tiempo encima, esta corriente proclama ser el último mover de Dios para traer orden y crecimiento a la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, resalta, ¿verdad?, evidente que falla en 3 aspectos. El primero, no es un modelo nuevo. ¿Por qué? Porque con anterioridad los mormones habían ya establecido su estructura de 12 apóstoles y no se dicen pertenecer a este grupo restaurador. No es una reforma, pues todos los ministerios apostólicos legitimados, dice, propone restaurar en la iglesia. Siempre han estado funcionando, nunca han dejado de existir. Tampoco es apostólico y profético porque sus definiciones de estos términos no obedecen en absoluto a algún modelo bíblico. Solamente, hermanos, a la iglesia nos basta con mantener los principios bíblicos de autoridad. Y esto, hermanos, basados, ¿verdad?, en lo que dice la Biblia, lo que dice el canon bíblico, porque es la palabra de Jesucristo. Y esto dice, Él va a derramar de su espíritu en los corazones para preparar a los suyos para el día de la manifestación, para el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él con su Espíritu Santo va a preparar los corazones. Amén. Esta fue, hermanos, esta lección, como estamos viendo, hermanos, estas corrientes que han salido como una iglesia emergente, como iglesias, como novedades nuevas. Pero, hermanos, nosotros tenemos que estar para
salvaguardar nuestra sana doctrina, para presentar defensa cuando alguien venga y nos hable, hermanos, de las cosas diferentes que tiene que haber en nuestra iglesia. Nosotros vamos a decir alto, ¿verdad? Sabemos que tenemos la sana doctrina. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a terminar con una oración. Gracias te damos, oh Señor, aleluya, por estos momentos, Señor, que, aleluya, han sido muy hablados perfectamente, Señor, aleluya, porque sabemos que esta enseñanza viene de parte tuya. Oh Señor, muchas gracias, Dios mío, por haberme escogido, Señor. Aleluya, me siento gozoso, humilde, Señor, aleluya, Padre bendito, porque, aleluya, te has, Señor, dignado a verme, Padre bendito, para que yo enseñe tu palabra. Señor, muchas gracias, Dios mío, aleluya, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron atentos, oh Señor, aleluya, a esta enseñanza tuya, Padre bendito. Gracias, Señor, permite que todo quede, Señor, grabado, Padre bendito, aleluya, para presentar defensa, Señor, de lo que hemos proclamado, Señor, aleluya. Muchas gracias. Bendice a mis hermanos también que nos han seguido del otro lado de la pantalla, Señor, aleluya. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar a mi pastor para que nos despida. Aleluya. Sí. Ok. Gracias a Dios que nos ha permitido participar de este excelente estudio bíblico sobre las doctrinas erróneas y demoníacas que rodean a la iglesia del Señor. Bien, los pastores Heraclio Díaz y Marta Vince les mandamos un muy fuerte abrazo, y la iglesia Árboles Junto al Río también les manda un fuerte abrazo a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Estamos ubicados en la avenida 20 de noviembre, número 703, en la colonia Cazones, entre las calles 14 y 16, en los altos de la farmacia París. Que Dios les bendiga. Estamos concluyendo esta transmisión.